Yo soy Amparo Orozco, soy presidenta del club de He for She y pues estamos muy contentos de darles la bienvenida. Les platico un poquito. He for She es un movimiento de la Organización de las Naciones Unidas que invita a hombres y mujeres y personas de todos los géneros a demostrar la unidad en defensa de la equidad de género. Sabemos que pues este cambio no se va a dar de un día para otro, pero sí es importante que nosotros como agentes transformadores y siendo alumnos de GADE Business School, pues nos demos a la tarea de que podamos traer este tema de conversación a la mesa y empezar a crearla, ¿no? Y hacer, hacer esta transición hacia una sociedad más equitativa y consciente en cuanto a la equidad de género. Y bueno, por el tema ahorita, pues EGADE Business School y el Tecnológico Monterrey están muy comprometidos con esta generación de acciones para hacer estos cambios en pro de la equidad de género. Y pues también nosotros como alumnos decidimos crear este club justamente para ir alineados con estas ideas, ¿no? Al final los queremos invitar a que hagan su commitment en la página de He for She. Les vamos a estar pasando la información en un ratito. Pero pues antes déjenme presentar a Jaime Martínez, que ya por ahí platicó con ustedes, que es el director de nuestra sede en Ciudad de México, aunque nuestro club es a nivel nacional. Y pues nos sentimos honrados por la presencia de la embajadora Reina Torres, quien es cónsul general de México en Chicago desde julio de 2019. La embajadora ha ocupado diferentes cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como coordinadora general adjunta de los asesores de la Secretaría y directora general adjunta para Derechos Humanos y Democracia. También trabajó durante 6 años en el área política de la Embajada de México en Estados Unidos y fue jefa de Cancillería en la Embajada de México en la República Checa. También fue investigadora asociada en la Universidad de Harvard y representó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el curso de seguridad hemisférica del Colegio Interamericano de Defensa y es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y obtuvo el grado de maestría en London School of Economics and Political Science. Entonces, pues ahora sí que sin más preámbulo, les dejamos aquí a la embajadora y muchas gracias a todos los que están con nosotros. Muchísimas gracias, Amparo, y muchas gracias, Jaime. De verdad los felicito por esta iniciativa. Me da mucho gusto escuchar lo que están haciendo. Sin duda alguna, estos son otros tiempos. Yo creo que, y ahorita, conforme vayamos platicando, les iré diciendo, yo creo que no solamente lo que ha pasado en los últimos años, sino en los últimos meses, nos ha llevado a todos a tener una evolución en cómo vemos las cosas, en nuestra manera de pensar. Sin duda alguna esto no es nuevo, ¿no? Esta lucha de las mujeres por tener un acceso equitativo a las oportunidades, porque haya paridad de representación en distintas instancias, pues es una lucha que viene de décadas, ¿no? Desde el voto, en fin, desde muchísimos años atrás, y que ha cobrado pues nueva vida de manera cíclica al emparejarse con movimientos por la defensa de los derechos civiles y muchos otros, como los más recientes que hemos visto, como el Me Too y la lucha de las mujeres feministas en México, ¿no? Yo quisiera hablarles un poco de dos temas, cómo desde la plataforma de una funcionaria pública, digamos, que he vivido estos temas, y cómo desde la Cancillería se ha estado gestando esta transformación y por qué. Desde una institución pública, que además ahorita me llamaba la atención cuando Jaime comentaba cómo en las empresas pues también esto implica un cambio, y no es distinto, o sea, lo que les voy a decir no es distinto y puede ser perfectamente comparable a lo que puede suceder en una empresa, ¿no? En una institución o en cualquier otra organización. Ustedes saben, los que están muy familiarizados con el trabajo de la Cancillería, pues que bueno, que es una secretaría que tiene pues muchísima historia, pero parte de lo que la hace distinta es que tiene un cuerpo civil de carrera, que es el servicio diplomático. Y este servicio diplomático por muchos años no solamente fue un círculo muy elitista, que hay que decirlo porque los estudiosos de las relaciones internacionales lo saben, la propia naturaleza de la diplomacia así es. O sea, no es digamos que un espacio en el que haya un acceso que sea muy fácil. Esto sucede no solamente en México, es una cuestión que es intrínseca a la diplomacia en todo el mundo. Es más, de hecho, hay todo un debate de si la política exterior debe ser un ámbito que sea de decisión ciudadana, o precisamente por eso, bueno, pues se toman las decisiones ni siquiera en la Cámara de Diputados, sino, por ejemplo, el Senado es el único que tiene injerencia en lo que sucede en la política exterior. Entonces, por mucho tiempo, por muchos años, la política, digamos que estuvo en manos de estos pequeños grupos que podían ingresar al Servicio Exterior Mexicano. No fue sino hasta por ahí de los 90s, cuando Fernando Solana fue secretario de Relaciones Exteriores, que dijo, pues esto no está bien. Nuestro cuerpo diplomático tiene que reflejar la demografía de México.
Entonces, no es posible que sean grupos de 5 hombres y una mujer los que cada año tengan acceso a entrar a la carrera diplomática. Entonces, abrió las generaciones, estos grupos más amplios. Yo soy parte de esa generación que ingresó a la Cancillería en los 90s. Y esto trajo, pues, sin duda alguna, nuevas generaciones mucho más amplias y más diversas, con una participación mucho mayor de mujeres, ¿no? Había una disparidad terrible entre la cantidad de hombres y mujeres, pero les estoy hablando que esto sucedió en los 90. Yo tengo ya casi 30 años de haber ingresado al servicio exterior y no hagan cuentas, tomen en cuenta que yo entré muy jovencita al servicio diplomático, entonces no empiecen a hacer cuentas porque me van a sacar la edad. Pero dejen, o sea, como les decía, esto empezó en los 90s, ¿no? Bueno, estamos en el 2020 y nada más para que se asusten un poco. Del total de los titulares que tenemos en embajadas, en organismos internacionales, en consulados generales, los consulados de carrera, las misiones, oficinas de enlace y demás, estamos hablando que son 145 funcionarios, ¿no?, los que ocupan la titularidad en esas oficinas. Bueno, pues de estos 145, solamente 39 somos mujeres, que sí me parece escandaloso. Y estamos hablando cuántos años después de que el canciller Fernando Solana hiciera este esfuerzo por abrir el servicio diplomático para que representara la demografía del país. Esto quiere decir que estamos muy lejos todavía de ser un cuerpo que represente a México, ¿no?, en toda su diversidad, y que haga justicia, pues justamente esta diversidad en lo que nosotros vamos a hablar, ¿no?, y a representar de México en el exterior. Es, sin duda alguna, una institución que está a la vanguardia en muchos aspectos, pues somos la institución que más contacto tiene con el mundo. Entonces, digamos que abrevamos de todo lo que sucede en el mundo, de los cambios, o sea, nosotros conocemos estos cambios que se han dado en favor de las minorías, en pro de los derechos civiles, porque es parte justamente de nuestra labor, ¿no?, estar cerca de donde suceden las cosas. Entonces, mis colegas que han estado en representaciones nórdicas, por supuesto, son muy conscientes del tipo de políticas que se aprueban en esos países, ¿no?, que ven justamente estos temas de diversidad y conocen muy bien estos avances. Bueno, si bien ha habido muchos avances en estos temas y se han introducido medidas que fortalecen a la institución en cuestiones de género, es apenas ahora que se habla ya de una política exterior feminista. Y suena muy bonito. Está muy padre tener una política exterior feminista. Yo creo que todos lo celebramos. A todos nos cae perfecto que desde una manera, desde una plataforma institucional y además con voluntad política que viene desde el propio canciller, se haya introducido este concepto en la Cancillería. El truco está en el aterrizaje. Y el aterrizaje implica muchísimas cosas, sobre todo 3 ámbitos de los que les voy a hablar. El primero, que tiene que ver con la parte sustantiva, que digamos que es el más fácil porque hay congruencia en lo que hemos hecho en los últimos años y en lo que se debe hacer todavía más de una manera más proactiva. Tiene que ver en la sustancia de la política exterior, es decir, las propuestas que nosotros hagamos para organismos internacionales, digamos, por ejemplo, ahora que México será parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tendría que tener esta participación un análisis desde una perspectiva de género para ver cómo pasamos esta política exterior feminista a esta actuación de México dentro del Consejo de Seguridad. Pero también a nivel bilateral, parte de la obligación de los embajadores, las embajadoras, las y los cónsules ahora será también haciendo, observando de manera congruente esta política exterior feminista, pues introducir el tema en nuestras agendas bilaterales y las agendas que tenemos con gobiernos locales. Por ejemplo, es un tema que si yo hablo con la policía, con la alcaldesa de Chicago, con el gobernador de Illinois, es un tema de los que debo tratar, ¿no? Cómo fortalecemos los espacios de colaboración en ámbitos que tienen que ver con el género. Tiene que ver, por ejemplo, cuando mandamos representaciones de funcionarios a distintas instancias, ¿no?, aunque sea vía Zoom, como lo estamos haciendo ahora, pues que haya paridad en las delegaciones que representan a México, ¿no? Ya es muy notorio, incluso ya se ve mal que veamos una delegación mexicana de puros hombres, ¿no? Nos sigue pasando, que vemos la foto de la binacional o el encuentro bilateral con el país que ustedes quieran, en el que el lado mexicano son puros hombres, ¿no? Nos pasa con Canadá muy seguido, ¿no? Y el lado del otro país son en su mayoría mujeres, ¿no? Entonces, esto incluso pues es un tema que ya debería ser como automático, ¿no? Y esto no es nada más por cómo se ve o por la foto, sino tiene que ver con esto, con esta congruencia de que lo que hagamos en nuestro actuar internacional efectivamente represente el país que somos y nos lleve hacia el país que aspiramos a ser. Entonces,
toda esta parte de dar contenido a nuestra política exterior, les decía yo, no es fácil, pero digamos, aunque ustedes no lo crean, que es la parte más fácil, porque hay que digamos que retomar lo que se ha hecho ya por muchos años. Estos temas no son nuevos, han sido una parte fundamental dentro de nuestra política multilateral, solamente hay que ser muy cuidadosos en que efectivamente permee. Y hay que capacitar a los funcionarios, ¿no?, en estos temas, que ahorita voy a esa otra parte. La segunda parte en la que quiero hacer énfasis es justamente en esto. ¿Cómo hacer que permee estos temas en la cultura de la institución? Y esto tiene mucho que ver con lo que sucede en las empresas, en las organizaciones y en cualquier otro ámbito laboral. Tiene que ver con el lenguaje que utilizamos, ¿no? Dejar de utilizar términos que pueden ser denigrantes o que hagan énfasis en esquemas en los que prevalecen todavía esquemas de patriarcado, ¿no?, en los que las mujeres no tienen un espacio de expresión. Entonces, utilizar un lenguaje que sea, por supuesto, incluyente, eso es todo un cambio cultural institucional, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, sobre todo en los consulados, que manejamos mucha información al público, pues pasar toda esta información por ese filtro, ¿no? Les decía yo, tiene que ver con un cambio cultural, y esto implica que todos nos debemos capacitar. No voy a balconear a ninguno de mis colegas, pero les voy a decir, por ejemplo, yo he estado empujando desde que estaba en México como directora general de protección a mexicanos en el exterior, y les estoy hablando que esto es 2013, 14, por ahí, que fuera la primera, digamos que oficina de gobierno en la que todo el mundo estuviera capacitado, y sin importar el rango y por supuesto sin importar si eran hombres o mujeres, que todo el mundo estuviera capacitado en cuestiones de género. Me costó mucho trabajo, muchos de mis colegas decían, bueno, pero ¿para qué? O sea, si tampoco es que yo discrimino, tampoco es que yo esté agrediendo a las mujeres, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo? Entonces sí hay mucha resistencia al tema de la capacitación. Y la otra parte tiene que ver con que nuestras normas internas, desde pues cuestiones que tienden a la salud, que tienden a prevenir cuestiones de discriminación o de violencia en la propia institución, el acoso sexual y demás, que el andamiaje legal esté acorde con estos nuevos tiempos. Entonces, ese es otro gran cambio que debe hacerse dentro de las instituciones. Y nada de esto tiene sentido, lo que les decía yo, si no hay un presupuesto que lo acompañe. Está muy padre hablar de estos temas, pero pues si no hay el apoyo presupuestal para que estas cosas realmente pasen del papel a la realidad, pues sí es cuesta arriba el camino, ¿no? Tiene que haber un apoyo institucional, pues porque ella, por ejemplo, es una cosa muy sencilla, que en todos los ámbitos de trabajo es un tema fundamental para las mujeres, que tiene que ver con el cuidado de los niños, por ejemplo, ¿no? Que haya los recursos institucionales para que las mujeres puedan llevar a sus hijos a una guardería y puedan continuar trabajando, ¿no? Que legalmente estén perfectamente amparadas, pues, los temas de las ausencias cuando tienen cuestiones de maternidad y de paternidad también, como sucede ahora dentro de la Cancillería. Y el tercer ámbito que les quería yo comentar, que tiene mucho más que ver con el trabajo de todos los días aquí en Chicago, está muy vinculado con el tema migratorio. Hay una parte de la Cancillería que es muy clara y muy distinta, ¿no? Que es muy clara porque nos vincula con la ciudadanía, que es lo que la gente más conoce. Si ustedes a cualquier persona en la calle le preguntan sobre la Secretaría, pues su referente van a ser los pasaportes o el trabajo que hacemos de protección de los migrantes en el exterior. No está en el imaginario colectivo, digamos, que otras cosas que tienen que ver con otro tipo de ámbitos, ¿no? Entonces, esos son, digamos, que los temas que destacan más en la parte de atención al público. El tema migratorio y la labor que se hace desde los consulados. Y en este ámbito de la labor que se hace desde los consulados, hay también muchos avances. Digamos que no es tampoco nuevo. El hecho de que nosotros estemos dando estos servicios en un país como Estados Unidos, pues también nos pone como referente la normatividad en este país. Y desafortunadamente, no en todos los ámbitos, pero sí en varios, hay muchos más avances, tanto a nivel local como a nivel federal. Acaba de fallecer, ustedes lo saben, una gran promotora de los derechos de las mujeres, que hoy era juez de la Suprema Corte de Justicia aquí en Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que fue pues una pionera en lograr justamente el avance de la igualdad de género en los ámbitos laborales, ¿no? Y en el tema de los derechos.
entre muchas otras cosas que hizo durante toda su carrera, porque realmente fue una gran promotora y apoyadora de los derechos civiles. Parte de su agenda tenía que ver con las cuestiones de género. Entonces, justamente los consulados, por estar de este lado, pues estamos en contacto con esas leyes, con esa normatividad y esos marcos institucionales que a lo mejor nos hicieron de una manera más temprana que en otras instancias de la administración pública en México, introducir en nuestro paquete de servicios y de programas temas vinculados con la mujer. Por ejemplo, la ventanilla de atención integral a la mujer, que con mucho orgullo puedo decir que apoyamos esta iniciativa que tuvo la que entonces era nuestra cónsul en Kansas, y es de verdad un concepto innovador. No crean que es una ventanilla en la que la gente se acerca a recibir los servicios, como sucede con la de salud o la de educación, sino digamos que es un concepto, la ventanilla de atención integral a la mujer, más que un espacio físico, es un concepto de atención muy innovador, que tiene que ver con cómo brindamos atención a las mujeres que se acercan a los consulados de manera integral y dándoles prioridad y viendo todo el proceso desde una perspectiva de género. Les voy a dar un ejemplo muy, muy claro. Si llega una connacional al consulado a pedir una matrícula consular, tenemos la obligación de que no quede nada más ahí. Si ella manifiesta que está pidiendo esa matrícula porque la necesita para poder ingresar a la corte, porque está en un proceso a lo mejor de denuncia por violencia doméstica, el oficial de esa ventanilla tiene la obligación de referirla al Departamento de Protección. Una vez que la refiere al Departamento de Protección, ahí se le ofrece ayuda legal, se le ofrece la posibilidad de que se le ayude a gestionar, por ejemplo, una visa para que esté protegida precisamente por ser víctima de violencia. Se le puede referir a algún albergue, pero si se detecta, por ejemplo, que tiene hijos pequeños, se le puede referir al Departamento de Comunidades, a la ventanilla de salud, y ahí la pueden asesorar, porque si a lo mejor alguno de sus hijos necesita lentes o tiene una cuestión de salud, no sabe a qué clínica acudir, si es que está embarazada, por ejemplo, cómo recibir servicios de salud, e incluso acompañarla durante todo el proceso. Esta mujer va a tener la posibilidad de regresar a recibir o a participar en alguno de los talleres de asesoría financiera, por ejemplo, para que más adelante pueda poner un pequeño negocio y pueda salir de ese círculo de violencia. Entonces, este concepto de atención integral a las mujeres es muy innovador y fue introducido a través de nuestra red consular, y déjenme decirles que es una forma de atención que ha sido, pues, es un referente para muchos otros países. Literal, muchos colegas que también tienen diásporas grandes aquí en Estados Unidos nos han copiado este esquema de atención justamente porque es innovador y porque sabemos que de manera muy clara que cuando se ayuda a una mujer de la comunidad no se está ayudando nada más al individuo. O sea, hay estadísticas y hay cifras muy claras justamente de Naciones Unidas que nos indican que al darle la mano a una mujer se levanta no solamente una familia, sino toda una comunidad, ¿no? Tiene ese efecto multiplicador mucho más rápido que cuando se le da ayuda, por ejemplo, monetaria a un hombre, que también lo hacemos, pero sabemos que va a tener un efecto mucho más claro cuando se ayuda a una mujer en sus repercusiones a la comunidad. Y estos temas que tienen que ver con género se ven muy claro desde los consulados también, por temas como la trata, la violencia doméstica, y ahora en contextos como el que estamos viviendo, en la crisis por el COVID. Déjenme darles nada más un par de datos sobre cómo lo está viviendo nuestra diáspora o la comunidad hispana aquí en Estados Unidos, ¿no? Y cómo, si de por sí ya es un tema que ha afectado de manera desproporcionada a la comunidad hispana, todavía más a las mujeres de la comunidad hispana, ¿no? Nada más para que tengan una idea, 1 de cada 5 mujeres trabajadoras hispanas y afroamericanas aquí en el estado de Illinois perdieron su trabajo durante el primer mes de la cuarentena. O sea, ni siquiera fue más adelante, ni siquiera es que las descansaran y luego pudieran regresar a su contexto laboral, sino que de tajo, en el primer mes, perdieron su empleo. Y tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con el tipo de trabajo que hacen las mujeres en nuestra comunidad. Muchas de ellas, por ejemplo, que trabajan como trabajadoras domésticas, lo que sucedió es que pues, las mandaron a sus casas y sin sueldo, ¿no? Que estaban, por ejemplo, en temas de limpieza, en los hoteles, o en algún otro servicio,
que suspendió labores, pues también las suspendieron. Entonces, sí se han visto muy, muy afectadas. Es realmente muy claro cómo las mujeres hispanas, digamos que por ahí más arriba del 22, casi 23%, perdieron sus empleos, mientras que las mujeres blancas fue solo el 17%. Y otro gran ámbito en el que ha afectado esta pandemia a las mujeres migrantes, a las mujeres mexicanas aquí en Estados Unidos, tiene que ver con la violencia doméstica e infantil. Nada más para que tengan una idea, las llamadas aquí en el estado de Illinois de emergencia a los números que denuncian este tipo de conductas aumentaron casi en un 20%, ¿no? Y esto se replica en todo el mundo. No solamente aquí en el contexto de nuestras connacionales, sino también, pues ustedes lo saben mejor que yo, allá en México y en otras partes de Europa ha sido la constante, ¿no? Que este ha sido un tema que se ha exacerbado en el contexto de la pandemia. Yo solo quisiera terminar para hacer énfasis en algo que hablaba yo al principio. Esta manera de ver las cosas, y por eso de verdad aplaudo mucho lo que están haciendo ustedes, aplaudo la iniciativa de que se formara este club He for She, ahí en EGAD, en el TEC, tiene que ver con cómo evolucionamos nuestra manera de pensar todos. Yo me confieso, yo soy de una generación que les puedo decir casi es como sándwich, de referentes que tuve yo incluso dentro del servicio exterior, que a lo mejor venían de otras, obviamente de otras generaciones, sus referentes eran distintos, pero que para asumir posiciones de liderazgo, para ejercer digamos que alguna titularidad en embajada o consulado, tenían esta idea errónea de que debían comportarse como hombres, ¿no? De que esa era la manera de asumir el poder. O sea, para asumir el poder una mujer tiene que adoptar conductas masculinas, que ese es un grave error, ¿no? Por eso, de ahí viene mucho que espero que sea cada vez más mito urbano que en realidad, esta cuestión de que una mujer es la peor enemiga de otra mujer, ¿no? En un contexto laboral. Eso está cambiando y quiero decirles que lo veo con mucha emoción, sobre todo en las mujeres jóvenes. Este sentido de sororidad, ¿no? de ayudarnos, de tendernos la mano, que a nosotros que somos de generaciones a lo mejor que vamos más adelante, nos responsabiliza de tender un puente con ustedes. Implica una evolución de pensamiento, por supuesto, en los hombres, que se dan cuenta que esto no es una cuestión de mujeres, ¿no? Igual voy a balconear a algún colega un par de anécdotas para ejemplificar esto, ¿no? Por razones extrañas, porque en fin, no fue intencional, resulta que hay muchos funcionarios mujeres en el consulado. No les puedo decir que sé, yo creo que serán 60-40, ni siquiera es escandalosamente sesgado hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y algún funcionario que estaba por ahí inconforme acusaba que este consulado era un matriarcado, como si tuviera una connotación negativa el decir que es un matriarcado. Digo, de entrada no lo es, pero si lo fuera, no tendría por qué tener una connotación negativa cuando el concepto de patriarcado ha prevalecido, pues no por décadas, por siglos, ¿no? Entonces, eso nos da a ver pues, esta percepción errónea. Y platicando, ¿no? Con otro colega de mi generación, por ahí decían, no, bueno, es que ustedes las mujeres cónsules y embajadoras tienen sus grupos en WhatsApp y luego nosotros ni nos enteramos, pues ahí cuéntenos, ¿no? ¿Qué es lo que se dice en esos grupos, ¿no? Decía yo, bueno, pues ustedes cuéntenos también lo que se dice en los grupos de WhatsApp del Club de Toby, porque tampoco nosotros nos hemos enterado nunca qué es lo que se dice ahí, ¿no? Y decía, no, o sea, algún otro colega me reclamaba, de ninguna manera nosotros no tenemos grupos explícitamente agrupando a hombres, ¿no? O sea, no, explícitamente no, lo han hecho de manera orgánica desde siempre, ¿no? No es de que digan de un momento a otro, bueno, vamos a juntarnos todos los hombres en un grupo de WhatsApp para excluir a las mujeres. Pues no, es una conducta aprendida y se da de manera orgánica, no se da, que en algunos sí seguramente hay intencionalidad, pero no se da en todo. Entonces estamos cambiando esta manera de ver las cosas. Por supuesto que el movimiento Me Too también ha tenido mucho impacto y ha derivado en otras formas de protesta como las que vemos en México. Pero aquí yo creo que el mensaje con el que los quiero dejar es uno, a las jóvenes, a ustedes, a las estudiantes, qué bien que estén en un ámbito, las que están en el ámbito de los negocios, que no es tradicionalmente de hombres, que nos quitemos esas telarañas de la cabeza. Yo creo que el feminismo no tiene que ver con una forma de conducta o de pelea. Yo creo que el feminismo tiene que ver con construir las condiciones, las bases para que cualquier mujer, todas las mujeres podamos decidir
el rumbo de nuestras vidas sin ninguna limitación, ya sea por el origen, por el género o por cualquier otra circunstancia. Ese es el ideal. Y esto tiene muchas repercusiones que favorecen la economía, favorecen a la sociedad, nuestros esquemas de vinculación institucional. Así es que es un beneficio que no solo es para las mujeres, es también para los hombres. Y aquí yo lo que aspiro es que todos estos jóvenes que están ahora con nosotros acompañándonos en esta sesión, realmente sientan empoderarse ellos mismos en la medida en que las mujeres se empoderan y conseguimos espacios en que sean efectivamente de equidad y paritarios, ¿no? Donde ya no esté a discusión estos temas. Y los dejo con una frase que decía mucho Ruth Bader Ginsburg cuando le preguntaban. Ella contaba la historia de que ella aspiraba a ver una Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos con 9 mujeres, pues son 9 los miembros de la Suprema Corte en este país. Decía, bueno, pues me encantaría ver una Suprema Corte donde hubiera 9 mujeres. Ustedes ya se imaginarán la respuesta de sus colegas. Todo el mundo levantó la ceja, pues ¿cómo? ¿No? Que es casi un absurdo lo que está diciendo la juez, o sea, y decía, bueno, ¿por cuántos siglos hubo solamente hombres y nunca les pareció extraño? ¿Por qué les parecería extraño que hubiera una Suprema Corte solo con mujeres? Entonces, ojalá y lleguemos pronto todos, hombres y mujeres, construyendo juntos a este espacio donde no tengamos que sorprendernos por estas cosas, que de una manera natural y orgánica vivamos en un país, ¿no? Y en una sociedad en donde la normalidad sea esa justamente, que podamos construir condiciones para que nuestras niñas y nuestros niños puedan elegir el rumbo de su vida sin ninguna restricción. Entonces yo lo dejaría hasta ahí, les agradezco muchísimo su atención y estoy atenta por si hubiera algún comentario o pregunta.